Seguimos, además, reflexionando sobre algo que es sumamente importante y está en la preocupación de muchísima gente en nuestro país. Nos incluimos, por supuesto, como medios de comunicación, que es la violencia de género. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo hemos señalado en la entrevista anterior también, y le damos la bienvenida para hablar de ese tema a alguien que ya está en toma de decisiones, propiamente dicho, que estamos hablando de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinosa, a quien le damos la bienvenida. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a Muy Ampliación buenos de días. Noticias. Muy buenos días, muchas gracias. Y un saludo cordial a todos y todas las oyentes. Bien, en general, pero en particular, un estudio de valores entre jóvenes peruanos que han tenido un protagonismo muy importante en las últimas semanas dentro de la crisis política. Se dice que entre los 18 y 24 años, en el tema de proyectos de bicentenario, lo que señalan los chicos, que los problemas más importantes en el país se reducen a tres particularmente: corrupción, ¿no?, que nos atraviesa, delincuencia, que tiene que ver con la inseguridad inmediata, diaria, y la violencia de género. Usted tiene como experiencia no solamente el tema de la lucha contra la violencia, sino también ha sido secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ha sido coordinadora de enlace y representante alterna del Poder Judicial. Y el problema también está en la violencia que a veces ejerce en particularmente funcionarios del propio Estado. En ese sentido, ¿cuál es su mirada, su análisis? Bien, ahí yo diría a los chicos que el sustento de la existencia de la violencia contra las mujeres en sus distintas expresiones es la desigualdad. Entonces, en realidad, el problema es la desigualdad y una de sus consecuencias centrales y básicas es la violencia, ¿no? Efectivamente, la violencia se produce en los entornos no solo de familia o doméstico o en la comunidad, sino también en las relaciones del Estado con los ciudadanos y ciudadanas. Ese es un entorno en el que también se ejerce la violencia, de acuerdo a nuestra legislación nacional y a la Convención Belén do Pará, que es la Convención para eliminar la violencia contra las mujeres en las Américas. Existe la violencia desde las autoridades, ya sea por tolerar la violencia o por ejercerla directamente. La práctica más común es que haya tolerancia a la violencia cuando no hay una respuesta dentro de los plazos previstos, una respuesta célere, una respuesta adecuada a la realidad, o una respuesta que, reconociendo la gravedad del problema, lo dimensione y ataque la raíz del problema a través de la sanción o de las medidas de protección que correspondan. Ese nivel de violencia es bastante alto. Hay que cumplir un conjunto de estándares de atención para la protección y la sanción de la violencia que no necesariamente se están cumpliendo, y ahí sí yo coincido que todos los agentes del Estado, que somos todos los funcionarios en el cargo que estamos ejerciendo en nuestras funciones, tenemos la obligación de no ser tolerantes de la violencia contra las mujeres, porque lo contrario incluso podría ser nuestro país denunciado a nivel internacional por el incumplimiento de estos tratados internacionales. Entonces, sí, es una modalidad de violencia que hay que retirar, y lamentablemente las dimensiones todavía son preocupantes y es parte de la agenda pública que tenemos, ¿no? Ministra, usted tiene mucha experiencia en el Estado y en otras instituciones, ha trabajado sobre el caso específico de Ayacucho y ha hecho estudios en México. Por eso yo quisiera que nos diga si a lo largo de su experiencia, particularmente en México, ¿ha usted descubierto prácticas, experiencias que podemos nosotros usar como inspiración? Porque manifiestamente no estamos mejorando, sino todo lo contrario. Y esos mismos jóvenes que perciben que la violencia contra la mujer es una tara grave de la sociedad, la practican. De manera que yo quisiera saber si como ministra usted está inspirada por un conocimiento internacional que le permita inspirarse en lo que ha visto de positivo en otros países de nuestra región. Bien, en realidad yo tengo una experiencia global en varios temas. He trabajado en Amnistía Internacional y hemos estado participando en la red de mujeres contra la violencia de Amnistía Internacional durante mucho tiempo, y además en el movimiento feminista de mujeres que incidió muchísimo para el reconocimiento de la violencia de las mujeres como un atentado contra los derechos humanos en el año 93. Ahora, se dice que no se está avanzando. Y allí yo quiero señalar lo siguiente: cuando uno hace una evaluación de un problema de que tiene larga data, tiene que hacer una evaluación de proceso. Yo le puedo decir que cuando comencé a trabajar en estos temas,
La ley decía que el hombre era el jefe del hogar y que la mujer le debía fidelidad y obediencia, y además que el hombre podía corregir moderadamente a la mujer, que la mujer casada no podía denunciar por violación, ni podía denunciar por otras cosas al marido. Eso decía la legislación el año que yo comencé a trabajar, que es el año 84. Ahora, eso ya no dice la legislación. Ahora la legislación tiene específicamente el reconocimiento de que la violencia es una expresión de poder y que es una violencia que se ejerce en distintos espacios de la vida de las mujeres, pero además a lo largo de todo su proceso de vida. Ya tenemos esa legislación que antes no existía. Ya tenemos servicios, un conjunto de servicios. Sin duda hay que mejorarlos, hay que avanzar en un conjunto de otras cosas, pero no podemos decir que no se avanzó. Lo que yo puedo decir es que... En la práctica, ahora, no hablo de los textos jurídicos, señora ministra, sino las cifras, que son escandalosas. Las cifras persisten, eso es cierto, las cifras persisten. Son un problema nacional, pero suponen no solamente mejorar los espacios de denuncia, no solamente mejorar el conocimiento para ir a dónde denunciar, sino suponen transformar nuestra sociedad para que todos y todas nos sumemos a esta lucha contra la violencia. Porque solo el 28% de las víctimas denuncia y el resto no denuncia. Es decir, 3 de cada 4 casos queda sin denunciar y sin acceder. Pero no denuncia a ningún porque no mecanismo. cree, ¿no? No solo, porque si uno mira los argumentos que tienen las mujeres, la mitad de ellas cree que no debiera denunciar porque no era necesario. Es decir, todavía nos movemos en un círculo de alta tolerancia a la violencia, donde estamos inmersos todos en la población. Hay autoridades tolerantes, hay víctimas tolerantes, el entorno tolerante de la familia que dice, sí, pero mucho escándalo por un par de cachetadas, seguramente ella hizo tal cosa, hizo tal otro. Tenemos que ser una sociedad que se declare intolerante a toda modalidad de violencia contra las mujeres. Y eso supone un cambio en la actitud, Ministra, no en el conocimiento, no solo en la información, no solamente en el acceso, sino en la actitud de la persona, en la persistencia. Y en la idea de que no se puede proteger a nadie que agreda. Por ejemplo, hay un montón de agresores que han con tentativa de feminicidio, lesiones graves, que se escapan. ¿Ustedes creen que ellos están solitos en la selva? No, ellos están en la casa de alguien, alimentados por alguien, cuidados por alguien, que todos son sus cómplices. En realidad es una... La verdad que Ministra, basta solamente para decirle, ministra, basta solamente ver el Twitter para ver cómo se responde inmediatamente cuando una mujer habla, a diferencia de cuando lo hace un hombre. Pero este es un tema, obviamente, que va más allá, Carlos. Ministra, hablando justamente de cifras, ¿cuáles son los índices que maneja el ministerio, que maneja usted respecto a actos de violencia contra la mujer en esta etapa de pandemia? Porque, por ejemplo, la antropóloga Angélica Mota ha dicho que la estrategia de quedarse en casa para combatir el COVID-19 colocó en una situación de vulnerabilidad a las mujeres, adolescentes y niñas. Así es. En realidad, la casa no es un espacio seguro para las personas. No lo es. Para las mujeres y las niñas, menos. Es el espacio que debería haber afecto y debería haber seguridad, y no la hay. Las mayores situaciones de violencia se producen en la casa, cuando incluso el feminicidio. Cuando ustedes miran dónde asesinan a las mujeres, la mayoría las asesina en su casa, en un espacio conocido por ella, y menos en un espacio externo, digamos, a la vivienda. Las violaciones sexuales, en su mayoría, se producen por un entorno cercano de la víctima, que en la mayoría son niños, niñas y adolescentes, también mujeres adultas, y se producen allí. Entonces, claramente, el confinar a todas las personas en un espacio poco seguro y sin vigilancia social y sin posibilidad de salir a denunciar o a acceder a algún tipo de protección, entonces la coloca en una situación de desventaja. ¿Cuántos y de feminicidios desprotección han ocurrido, por ejemplo, en esta etapa de emergencia en comparación con la prepandemia? Mira, ahorita lo que tenemos es, hasta fines de octubre, tenemos 111 feminicidios. El asunto es que tenemos una cifra importante de mujeres desaparecidas. Y ya hay 3 que han aparecido enterradas en el jardín, en la sala de la casa, o sea que las han matado y las han escondido allí mismo. Entonces, ahorita, las cifras que uno tiene son referenciales. El problema es un problema escandaloso y grave. Y vamos a ir encontrando y descubriendo en el proceso un conjunto de cifras que finalmente nos van a pintar las enormes dimensiones del problema. Porque claramente en la etapa de pandemia, donde todos y todas sabemos que se ha agudizado la violencia, porque lo conocemos de versiones cercanas, no se ha incrementado tanto la denuncia. ¿Por qué? Porque había que denunciar virtualmente.
no había posibilidad de salir de la casa, ¿no? Y encima, si es que la persona decidía salir de su casa para ir a otros lugares, no puede ir si eres menor con niños a casa de tus padres porque los podías contagiar con el COVID. Entonces ha habido un conjunto de restricciones en lo que son los otros mecanismos también de protección social y de acceso a un conjunto de servicios que brinda el Estado. Entonces claramente las víctimas están viviendo las secuelas no solo del COVID, sino de la violencia. Y encima, aparte de las secuelas, digamos, que tienen que ver con la violencia, con las otras secuelas combinadas, porque si ha habido pérdida de trabajo, se ha incrementado seguramente la dependencia económica, se ha perdido la autonomía económica y la alta carga que supone el teletrabajo, entonces estamos viendo a mujeres realmente que están viviendo en condiciones muy precarias y probablemente con escaso respeto a su dignidad como personas. Muy bien. Esa es la situación real en nuestro país. Y Mónica, yo voy a hablar contigo y he hablado contigo siempre. Yo le respondo igual a todas las personas. Entonces, estamos en una conmemoración del Día de No Más Violencia contra las Mujeres. Uh-huh. Y yo no admito, digamos, que la gente piense que yo empiezo a discriminar. Puedo decir que tengo más de 40 años trabajando en esto y lo que menos haría es eso, justamente porque nuestra pelea y nuestra principal agenda es una agenda para la igualdad. Y siempre estamos en eso embarcados todos, ¿ah? Y claro, se pone de manifiesto en medios de comunicación permanentemente, ¿no? Sí, claro. Este es un compromiso de varones y de mujeres. No solamente es un compromiso de mujeres. Las mujeres solas no vamos a transformar este país. Necesitamos el compromiso de cada quien desde donde esté, desde los medios de difusión, pero también como personas, no solamente en los medios de difusión. Entonces, me parece a mí importante, y hay algunos que dicen que ¿por qué se invierte? Nosotros tenemos un programa de Hombres por la Igualdad, y que se está fortaleciendo con recursos del Plan de Acción Conjunto contra la Violencia y ahora de un presupuesto por resultados que se ha aprobado, y es un trabajo transversal del Estado, y eso es otra cosa. Generalmente le reclaman al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer encabeza el Sistema Nacional de Prevención y Atención de la Violencia, que es un sistema que está en un proceso de construcción permanente y de fortalecimiento, y que abarca la labor que desarrolla, por ejemplo, la defensa pública, que ahora tiene defensa para víctimas, las fiscalías especializadas contra la violencia, los integrados del Poder Judicial. Sí, todos tenemos que hacer algo más, el Estado tiene que hacer, la sociedad civil también tiene que hacer, por eso estamos implementando nosotros un conjunto de diálogos con distintos espacios para determinar qué compromisos y qué cosas es lo que podemos hacer con cada quien, con las iglesias, con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones de jóvenes, con las mujeres afro, con las mujeres indígenas, porque este país es diverso y es amplio. Muy bien. No hay cobertura. Como es diverso, es amplio, digamos, este tema es muy profundo, tendríamos que tener otra oportunidad, así que la comprometemos precisamente para hablar largo y tendido sobre este tema que es fundamental para que la sociedad comience a cambiar. De lo contrario, no tendremos viabilidad como una sociedad moderna que mira los asuntos de género como debe ser, reflexivamente, de manera clara y concisa. Muy amable, ministra, buena suerte en su gestión. Pausa y regresamos.